Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras, evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» Jesús les respondió: «No necesita el médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan». Palabra del Señor. Siempre que comienzo el tiempo litúrgico de la Cuaresma, me viene a la memoria un gran profesor que tuve yo en el Seminario de Madrid, donde hice los estudios de teología en esa época dorada de la juventud, que ya no volverá, ¿no? Pues nos explicaba el profesor de liturgia, dice: bueno, cuando comience un tiempo fuerte
tenéis que contar alguna anécdota o algún chiste para que la gente os escuche y se entusiasme, ¿no? Y decía él, os voy a contar yo un chiste para que lo contéis vosotros durante vuestra vida de cura. Yo reconozco que soy un mal contador de chistes, pero bueno, voy a intentarlo hacerlo. Decía él, estaba un pobre párroco el domingo de Ramos en el púlpito. Sabéis que los púlpitos, como este nuestro, de esta belleza increíble que tenemos aquí, eran los micrófonos y los altavoces de entonces, ¿no? Y había un borracho debajo del púlpito. Empieza el pobre párroco a predicar y a Cristo lo prendieron y el borracho dando una voz, lo mismo que el año pasado. Y sigue predicando el pobre cura y a Cristo lo crucificaron y el borracho otra vez, lo mismo que el año pasado. Y a Cristo murió y resucitó y el borracho, lo mismo que el año pasado. Y dice el cura, el borracho a la calle. Y dice el borracho, lo mismo que el año pasado. Bueno, pues lo mismo que el año pasado. ¿La Cuaresma es la misma que el año pasado? Pues no, no la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque Dios siempre es novedad, siempre es nuevo. Y porque nosotros también somos distintos. Los años nos van avanzando. No solamente nos crecen las canas, también nos crecen pues, las goteras de las enfermedades y de los achaques, ¿no? Bueno, ¿qué se pretende en Cuaresma? El Papa nos enviaba un precioso mensaje que podéis buscar en Internet, Cuaresma del Papa Francisco, que son 4 o 5 páginas que os pueden servir muy bien para vivir la Cuaresma. Y él titula, Jesús nos saca de la esclavitud a la libertad. Que en palabras más sencillas del Papa dice, un cristiano tiene que salir de la mundanidad y pasar a la vida en Cristo. Este es el proceso de la Cuaresma, pasar de la mundanidad a Cristo. Y el mismo Jesús, el miércoles de ceniza, nos presentaba un programa. ¿Qué tenéis que hacer en Cuaresma? Y nos decía 3 verbos, orar, ayunar y compartir. Esto es lo que tenemos que hacer en toda la Cuaresma. ¿Qué es orar? Escuchar la palabra de Dios. Esa es la primera actitud de un cristiano, escuchar la palabra de Dios. El tiempo de la Cuaresma, las lecturas son de lo más primitivo de la Iglesia y por tanto están muy bien señalizadas, muy bien estructuradas, que nos llevan de la ceniza a la Pascua. Ese es el camino de los 40 días, de sentirnos pecadores y llenos de ceniza y llenos de mundanidad para lavar nuestro corazón y nuestra cabeza el día de la Pascua. Por eso, la primera actitud es la oración. ¿Cuál es el libro más importante de la oración de un cristiano? El Evangelio. Ese es el libro más importante de un cristiano para rezar. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Es una joya, como todos los trozos de los Evangelios. Después de la conversión de Leví, dice Jesús, he venido a buscar a los pecadores, no a los buenecitos. Pues yo me siento muy tranquilo con esta palabra de Jesús. Me viene a buscar a mí, que soy pecador. Que soy pecador. Y que la última palabra no la tiene el pecado. No la tiene el pecado. Y esto es un motivo de alegría. Por eso la Cuaresma no es un tiempo de tristeza, de soledad, de caras largas, que no. Oye, te está diciendo Jesús, tú eres pecador, no te preocupes,
que yo te voy a morir por ti y te voy a salvar. Reconocer nuestros pecados es la actitud más bonita de un cristiano. Cuando a mí alguien va a confesarse y me dice, padre, mire, yo ni robo ni mato y no tengo ningún pecado. Digo, hombre, pues mire usted, si robara o matara, estaría en la cárcel. Y eso que no tiene ningún pecado, pues ¿sabe lo que dice San Juan? Que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Por tanto, el primer pecado de usted es que es un mentiroso. Y eso lo dice San Juan, no se lo inventa este pobre cura. Por tanto, reconocer nuestro pecado a la luz de la palabra de Dios es la primera actitud de un cristiano. No nos podemos convertir si no reconocemos que hacemos las cosas mal. No nos podemos convertir. Porque Dios quiere para ti y para mí la santidad. No quiere que estemos en el pecado. Y la pauta, el camino para descubrir dónde me encuentro yo y dónde tengo que llegar para ser santo es la palabra de Dios. El segundo verbo que nos decía Jesús el miércoles de ceniza, hay que ayunar. Bueno, ahora está muy de moda no comer para quedarse uno delgado, de buen tipo, de pasarelas, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de eso. Pero ayer el profeta Isaías nos decía, el ayuno que Dios quiere no solamente es abstenerse de comer carne, sino abrir tu corazón y compartir con los pobres. Vestir al que ves desnudo, visitar al que está en la cárcel, acompañar a un enfermo, que son las obras de misericordia. 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales, que estaría bien que en esta Cuaresma hiciéramos un repaso al catecismo y recordarlas. A mí ya no me da tiempo de decir todo, pero las obras de misericordia también hay que vivirlas. Hay que vivirlas. No están puestas por casualidad, porque en el fondo las obras de misericordia, ¿qué reflejan? El examen que nos van a hacer el día de nuestra muerte. Venid vosotros benditos de mi Padre, porque habéis hecho todo esto bien, y vosotros al infierno, porque habéis sido un desastre y unos egoístas. Bueno, pues eso tenemos que examinarnos, vivir y descubrir el ayuno. Y la tercera es compartir. Celebramos el otro día, recordáis, una jornada muy hermosa, la jornada de la campaña del hambre. ¿Y qué pasa? Ya se ha terminado la campaña del hambre. Ya hemos dado el donativo, hemos hecho los proyectos y se acabó. Pues miren ustedes, no. La hambruna sigue siendo un grave problema de nuestro mundo de hoy. Y está bien que haya un día que tomemos conciencia. Pero oye, no cierres la puerta. No cierres tu corazón. No cierres tu mente. Hay que ver el mundo como le ve Dios. Eso es lo importante. Como le ve Dios. ¿Y cómo le ve Dios? Decía San Francisco de Asís una frase muy bonita. Donde el hombre ve un mal para criticar y para castigar, Dios ve una oportunidad para santificarte y vivir en coherencia con tu vida. Qué bonito ejemplo de San Francisco de Asís. Bueno, pues yo terminaría diciendo, empezamos la Cuaresma, mañana es el primer domingo, vamos a ver a Jesús luchando contra la mundanidad del demonio y cómo vence la mundanidad con la palabra de Dios. Os he dicho 3 verbos de Jesús: orar, ayunar y compartir. Y digo yo, ¿dónde, cómo y cuándo?
Como no respondas a estas 3 preguntas, se pasa la Cuaresma y no te has enterado de nada. Tienes que programar tu Cuaresma. ¿Dónde voy a rezar? ¿Cómo voy a rezar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ayunar? ¿Cómo voy a ayunar? ¿Y qué voy a hacer? Y lo mismo con la participación. Hay que hacer un programa. Vuelvo a repetiros que los 40 días pasan volando, ¿no? Uno ve los años que tienes y miras para atrás y dices, si esto es un soplo. Bueno, pues 40 días de Cuaresma son otro soplo. O nos espabilamos o viene la Pascua y no te has enterado de nada. Vamos a pedírselo a la Virgen Nuestra Señora que nos ayude a caminar en este tiempo de gracia y este tiempo de salvación que es la Santa Cuaresma.